Ahora vamos a pasar al tercer bloque de infraestructura y desarrollo, importante para el crecimiento de nuestro país. Son muchos los subtemas alrededor de esto: nearshoring, infraestructura adecuada, marcos regulatorios, por ejemplo. Les recuerdo que cada uno tendrá 1 minuto para presentar su planteamiento inicial, infraestructura y desarrollo. Por sorteo previo, iniciamos con usted, candidato Jorge Maínez. Sí, pues a propósito de Carlos Ursúa, que lo acaba de mencionar la candidata del PRIAN, fue mi maestro en la maestría en Economía, fue mi asesor de tesis de la maestría, y si algo se llevó con dolor Carlos Ursúa es que México nunca pudo despegar en su crecimiento, en su prosperidad, por el bajísimo gasto de inversión que tiene, menos de 3% del PIB. Hace unos días presenté el Plan Nacional para la Construcción de Prosperidad, que implica un Plan Nacional de Infraestructura que aumente en 100,000 millones de pesos al año la inversión, el gasto público del Gobierno de México. La mitad de esos recursos los vamos a utilizar en un Programa Nacional de Desarrollo Regional para que la obra pública y la inversión llegue a todo el país. Una cuarta parte, que serán más de 500,000 millones de pesos en el sexenio, para el Plan Nacional de Infraestructura Educativa más ambicioso del país. Las escuelas en México están abandonadas desde hace muchos años. Y también vamos a reactivar la infraestructura hídrica, porque garantizar el derecho al agua da prosperidad y justicia social a las mexicanas y a los mexicanos. Gracias, candidato. 1 minuto para la candidata Xóchitl Gálvez. Las obras de infraestructura de este gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos Bocas es un capricho. No se instaló en el lugar estratégico y a 2 años se inunda y no produce ni un barril de petróleo, y eso sí, ha costado 3 veces su valor. La ocurrencia de hacer el Tren Maya sin proyecto ejecutivo llevó a decir que no se iba a quitar un solo árbol y se tumbaron 8 millones de árboles. Hoy el Tren Maya cuesta 4 veces más de lo que se prometió. Cancelaron el aeropuerto de Texcoco por un autoritarismo. Dijeron que había corrupción. No hay una sola persona en la cárcel. Nosotros vamos a escuchar las necesidades regionales. Vamos a ser aliados del sector privado. Vamos a planear. Vamos a respetar el medio ambiente y sobre todo vamos a ejecutar. Tiempo, candidata Xóchitl Gálvez. Vamos ahora con usted, Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. 85% de la población en el sur-sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya. Se hicieron el Tren Maya en este gobierno, el interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos. La refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería Deer Park, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRIAN, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está yendo, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, agua saludable, el tren ligero de Guadalajara fue con recursos federales, el metro de Monterrey también con recursos federales, Chapultepec, naturaleza y cultura, Texcoco hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente pregunta ciudadana, la número 5 de este debate sobre el tema infraestructura y desarrollo. Mi nombre es Benita Engracia Conde Torres. Tengo 72 años. Vivo en Tepoztlán. Mi pregunta es para quienes buscan la presidencia de la República, ¿qué planes tienen para mejorar los precios de los productos del campo mexicano? Bueno, vamos a comenzar la ronda de respuestas. Cada candidatura tendrá 1 minuto. Iniciamos con usted, candidato Jorge Maínez, por favor. Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Sobre la pregunta, y un saludo muy cariñoso a Tepoztlán, uno de los pueblos mágicos más fantásticos que tiene este país. El campo es una prioridad. Hay que hacer justicia a quien llena nuestras mesas de alimentos.
pero sin agua no va a haber campo. Por eso el principal problema que tenemos que arreglar en términos de infraestructura es el problema de la infraestructura hidráulica, de la infraestructura hídrica, justamente como en Jalisco y Nuevo León, con nuevos sistemas de presas, con acueductos, con una infraestructura que permita que haya menos fuga, menos desperdicio de agua y también modificando el sistema alimentario mexicano y el sistema de producción. México puede tecnificar sus sistemas de riego, pero además tener una vocación productiva distinta para que el campo sea sustentable y poniéndole nuevas condiciones a las empresas que se instalan en México. Gracias, candidato. Un minuto para la candidata Xóchitl Gálvez. Benita, lo primero que tenemos que hacer es que se acabe la extorsión contra los productores. Sabemos claramente que en Morelos los productores de limón son extorsionados. Eso en mi gobierno se va a acabar. Aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes como el narco partido de Morena, que no hace nada para resolver este grave problema. 2, regresan los apoyos, el financiamiento, el crédito barato, vamos a tecnificar el campo. Eso es una decisión, por eso vamos a duplicar los recursos en la Comisión de Agua para que haya dinero para el campo. Vamos a tratar el 100% de las aguas residuales, la propuesta va a quedar a 2040, ojalá se continúe por los gobiernos y esa agua tratada puede ir al campo. Pero lo más importante son apoyos directos para que puedas volver a sembrar después de la sequía. Concluimos con usted la introducción al tema, por favor, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, Benita, ahora ha cambiado el modelo de apoyo al campo. Antes se apoyaba a los grandes productores y ahora se apoya a los pequeños productores. ¿Cuál es nuestra propuesta? En primer lugar, vamos a recuperar parte del financiamiento al campo, pero además vamos a seguir manteniendo los fertilizantes gratuitos que se dan ahora y vamos a seguir manteniendo el campo para el bienestar, igual que el bienestar que se da a la pesca. De igual manera, tenemos un programa que, por un lado, tiene que ver con el riego agrícola para la producción de alimentos, porque hemos vivido una sequía de cerca de 5 años, y algo fundamental, fíjense, es indispensable generar un acuerdo entre los compradores y los productores para que se acaben los intermediarios. Y termino, la única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera. Gracias, candidata. Vamos a pasar a la bolsa de tiempo, igual que ha sido con los temas anteriores. Ahora es infraestructura y desarrollo. Les recuerdo, cada candidatura va a tener 5 minutos. Recuerden no terminarse los 5 minutos en la primera intervención. Y vamos a la pregunta de la ciudadanía. Adelante. Mi nombre es Rosa María Güero Cristino. Tengo 64 años, vivo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Mi pregunta para los candidatos a la presidencia de la República es: ¿cómo piensan solucionar el problema del agua en todo el país? Bueno, por sorteo abrimos con usted, candidato Maínez, por favor, para que le responda. Sí, no es un problema que va a venir después, no es un problema del futuro. El problema del agua es un problema actual. Hoy, 40% de los hogares en México, que es una cifra superior a los inicios del sexenio, no tienen agua todos los días. Hoy hay más de 35,000 escuelas de educación básica y media superior que no tienen acceso a agua potable. Para solucionar el problema del agua necesitamos hacer un fondo de desarrollo regional como el que planteo y un fondo de infraestructura hídrica como el que planteo, porque lamentablemente los gobiernos, a diferencia de los de Jalisco y los de Nuevo León, no le invierten en ese tema porque piensan que no tiene rentabilidad electoral. Por eso ese fondo federal, mixto con los estados y con los municipios, puede solucionar obras de infraestructura que garanticen el acceso al agua. Pero también hay que cambiar la cultura del agua. La inmensa mayoría de las concesiones de agua están concentradas en unas cuantas manos. Es un problema también de desigualdad, de enfoque, que tenemos que plantear de otra manera. México puede tener derecho al agua si hacemos una reforma integral a la manera en que vemos este derecho y a cómo lo distribuimos. Candidata Xóchitl Gálvez, por favor. Contestarte a la pregunta. Agua hay, lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua. Hay que reforestar, los bosques de lluvia son importantes, es muy importante tratar el agua, reusarla,
Podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, y a la larga potabilizarla. Hay soluciones, pero miren, hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera de Rocío Nale en Dos Bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad. Tiempo, candidata. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. Para atender el problema del agua estamos desarrollando el Plan Nacional Hídrico, que consta de 3 acciones fundamentales. La primera tiene que ver con que el 80% del agua dulce en nuestro país se utiliza para riego. Sin embargo, solamente el 10% está tecnificado. Hay que modificar también la Ley Nacional del Agua para que pueda liberarse parte de esos derechos. Pero vamos a ampliar la tecnificación del campo para liberar agua para consumo humano y también para producir más alimentos. El segundo tiene que ver con el reciclamiento y al mismo tiempo con nuevas fuentes de agua, que es importante, como el que se está haciendo, por ejemplo, ahora en Tijuana, la desalación, o como el que se ayudó a hacer por el gobierno federal en Jalisco y en la zona metropolitana de Monterrey. No olviden que el Cuchillo 2 lo hizo el gobierno federal. Afortunadamente pudo haber un acuerdo ahí para resolver el problema en la zona metropolitana de Monterrey. Ahora, cuando fui jefa de gobierno, invertí 50,000 millones de pesos en agua potable. Logramos traer 1.5 metros cúbicos adicionales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los últimos 3 años hemos tenido una sequía muy prolongada que disminuyó el agua del Cutzamala. Pero afortunadamente tenemos un plan con Clara Brugada, con Delfina Gómez y con Julio Menchaca que vamos a desarrollar en el momento que lleguemos a la presidencia de la República. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es salado. Candidato Maínez, levantó la mano, por favor. Sí. La educación no se presume, se demuestra. Y si algo hemos aprendido es que sí hay un problema muy fuerte de falta de agua en México y de sequía. El 54% del territorio nacional tuvo en 2023 problemas severos de sequía. Pero el problema del agua, me interesaría insistir, también es un problema de desigualdad. El 70% del volumen de aguas concesionadas en este país está concentrado en el 2% de los titulares. Tan solo Coca-Cola concentra 59,000 millones de litros concesionados de agua. Pepsi, 31,000 millones. Danone, 19,000 millones de litros. Tienes que cambiar el enfoque con el que se distribuye el agua. No es cierto que el problema es el consumo humano, aunque es evidente que necesitamos una nueva cultura del agua, que necesitamos nidos de lluvia y que necesitamos políticas que cuiden el agua de manera sensible. Pero el problema fundamental es un problema de desigualdad y cambiar el sistema alimentario mexicano. Eso ayuda también a la primera pregunta, la del campo. Necesitamos reactivar los mercados públicos, comedores para que la gente tenga acceso a alimentación sana y nutritiva, y todo eso se puede lograr también con una mejor cultura de cuidado del agua. Gracias. Candidata Xóchitl, por favor. Le aclaro a los habitantes de la península de Yucatán. No estoy en contra del Tren Maya. De lo que estoy en contra es de que no se haya construido con un impacto ambiental adecuado. Y yo le pregunto a la candidata de Morena, a la candidata de las mentiras, si va a investigar a los hijos del presidente o propondrá que se haga ante las evidencias de la venta de balastro a sobrecosto. Es un robadero, Dos Bocas y el Tren Maya. Por alusión, ¿quiere responder, candidata Sheinbaum? La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia, pero miren, vamos a hablar de la infraestructura que desarrollamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno.
Los 2 cablebuses, el teleférico urbano más grandes de todo el mundo, en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, vamos a llevar cablebuses al resto de las ciudades de nuestro país. El trolebús elevado, una obra única en el mundo, 8 kilómetros en segundo piso con trolebuses. Vamos a llevar también esta obra al Estado de México y a otras zonas de nuestro país. Es algo inédito, único en el mundo. Por cierto, también se compraron 500 trolebuses. 294 pilares. Esos son centros comunitarios que llevaron educación, cultura y deporte de manera gratuita. Lo vamos a desarrollar en todo el país. Una infraestructura muy importante en escuelas. Por cierto, el programa La Escuela es Nuestra surgió en la Ciudad de México en el año 2019. La nueva línea 1 del metro, que estaba sin actualizarse durante 50 años y que ahora se está actualizando. La subestación más moderna eléctrica que se ha hecho en todo el país la hicimos junto con Comisión Federal de Electricidad para el metro de la Ciudad de México. 800 kilómetros de senderos seguros que también vamos a llevar a las principales zonas de nuestro país. Hay infraestructura, cuando hay ahorro, cuando no hay corrupción, alcanza para más. Candidato Maínez, por favor. Sí. Según el Registro Único de Vivienda, los estados que más invirtieron en vivienda fueron Jalisco y Nuevo León. Y en todos los datos que acaba de dar la doctora Sheinbaum, en todos los rubros, su gobierno disminuyó el gasto. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. Disminuyó también la cantidad de tubería rehabilitada durante su administración y disminuyó también la inversión en vivienda social. En Jalisco y Nuevo León se ha demostrado que es posible un nuevo modelo, un modelo de prosperidad y de inclusión que, por supuesto, se hizo en buena relación y en coordinación con el gobierno federal, como será el siguiente año. El siguiente año me tocará gobernar con una mayoría de gobernadores y de gobernadores de Morena y no lo haremos con colores ni con distingos partidistas. A todos esos estados les va a ir bien. Candidata Xóchitl Gálvez, por favor. Pues hablemos del metro, porque aquí la candidata de las mentiras, pues dice que no tiene nada que ver en la caída. DNB, la empresa que ella contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura. Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. Por alusión, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, a ver, la línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Repsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12. Ahora, lo que no están diciendo, mientras fui jefa de gobierno, es que durante el gobierno anterior, el de Mancera, donde trabajó Chertoriski, por cierto, no se reconstruyeron ninguna de las viviendas que cayeron durante el sismo del 2017. Hay que agregar a las 100,000 acciones de vivienda que hicimos durante nuestro gobierno, 25,000 viviendas que fueron reconstruidas después de que no hubo reconstrucción. Vamos a pasar a las propuestas en la siguiente intervención. Gracias, candidata. Candidato Maínez, por favor, levantó la mano. Sí, en el tema de infraestructura hídrica también es muy importante que los planes que se presenten impliquen gradualidad. Cuando hablo de aumentar 100,000 millones de pesos el gasto en inversión, quiere decir que lo haremos año con año. Y en ese caso el 15% irá destinado a Conagua. El último artículo que escribió, por cierto, el doctor Carlos Ursúa tenía que ver con la infraestructura hídrica y hablaba de que Conagua había llegado a su nivel de inversión más bajo en su historia, a 65,000 millones de pesos. Necesitamos duplicar ese presupuesto y lo podemos hacer en un sexenio para hacer más obras como las que se han hecho en Jalisco y Nuevo León. Candidata Xóchitl Gálvez. Yo le quiero decir a los mexicanos qué es lo que más les preocupa: el mantenimiento a sus carreteras. Construcción de caminos rurales en todo el país, los caminos sacacosechas, darle mantenimiento a los hospitales y equiparlos, darle mantenimiento a las escuelas. Esas van a ser mis obras faraónicas, esas que están cerca de las personas y que le resuelven los problemas. ¿Qué proyecto tienen para la continuidad de las obras de infraestructura que se están desarrollando actualmente
y que probablemente, o lo más seguro por cuestión de tiempo, al término de esta administración no habrán quedado completas al 100%. ¿Qué proyecto tienen? ¿Quién quiere responderme esta pregunta, por favor? Con gusto. El Tren Maya, además de ser tren de pasajeros, va a ser un tren de carga, con las 2 centrales de ciclo combinado que se están construyendo en Yucatán y el gasoducto que está llegando, va a potenciarse todavía más el desarrollo del sureste. Y con el interoceánico tenemos que terminar el puerto de Salina Cruz y los 12 polos de bienestar para seguir desarrollando el sureste. Y hablé también del desarrollo de un polo adicional en Tapachula. Sí, por supuesto que va a haber continuidad en obras de infraestructura importantes. Por ejemplo, la presa Vicente Guerrero en Nuevo León, que será 3 veces más grande que el Cuchillo. Pero tiene que haber continuidad en toda una visión que abarque a todo México, que ese desarrollo regional llegue a todas las regiones del país y que se pueda hacer presente a través de proyectos multianuales y que impliquen el desarrollo de diversos estados. Por eso necesitamos un plan que tenga metas, que tenga objetivos y que tenga plazos definidos. Candidata Xochitl Como Gálvez. ingeniera, lo que está bien se queda, lo que está más o menos se arregla y lo que está mal se quita. Aquí lo que yo le preguntaría a la candidata de las mentiras es si, ante la evidencia de la corrupción de Rocío Nale, propone que se investigue. Por eso en Veracruz va a ganar Pepe Yunes. No quieren a una candidata corrupta. ¿Qué proyecto tienen también para las inversiones, tanto públicas como privadas, candidata Claudia Sheinbaum? La única corrupta aquí es la candidata del PRIAN. Trenes de pasajeros. Vamos a desarrollar 18,000 kilómetros de vías férreas. AIFA Pachuca, México Querétaro León Aguascalientes, México Querétaro Guadalajara, Manzanillo Colima Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Vamos a desarrollar carreteras. Son diversos proyectos que no me va a dar tiempo de explicarlos todos, pero son carreteras que van a permitir todavía mayor conectividad en el país para poder aprovechar justamente la relocalización de las empresas. Vamos a hacer más aeropuertos y vamos a hacer un desarrollo de puertos muy importante, particularmente puertos en el Pacífico, para poder competir con los puertos en Estados Unidos y en el Golfo para llevar mercancía hacia el este de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos que hacer un plan, ya lo tenemos. Candidata Claudia Sheinbaum agotó los 5 minutos de la bolsa de tiempo. Candidata Xochitl Gálvez tiene 1 minuto 32 segundos. Jorge Maínez, 1 minuto 4 segundos. Levantó la mano, candidata Xochitl. Los que se robaron dinero es el exmarido y junto a él con ella una casa. Yo aquí firmo un compromiso para que se investiguen y se hagan públicos todos los contratos de estas 4 obras, porque hoy los mexicanos no pueden saber cuánto costaron Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y lo que pasó con el ICM. A ver si ella firma una así. Ahora, por favor, sí, tiene que retirar la gráfica. Mientras están en su tiempo, está permitido que muestren la gráfica, después ya no. Candidato Maínez, por favor. Sí, es muy importante también en infraestructura el tema de la vivienda social. 6 de cada 10 personas de mi generación no son dueños de una casa propia, ni podrían serlo por las condiciones en las que se da el crédito en México. Por eso vamos a hacer un programa nacional de vivienda social que va a detonar también el crecimiento económico y la inversión productiva para generar empleos en este país. Y por supuesto que si los planes estuvieran hechos, se estarían realizando. No está sucediendo y no se está garantizando el acceso de millones de jóvenes a esta vivienda. He dicho que para financiar todos estos proyectos se requiere que Pemex deje de perder dinero. Vamos a hacer de Pemex una empresa eficiente. No se va a privatizar. Sin cambiarle una coma a la ley, Pemex va a ser una empresa con un nuevo modelo de negocio que invierta dinero de donde es rentable, que es Pemex Exploración. Vamos a trabajar para que Pemex entre al mercado de la energía y que deje de perder dinero. ¿Y energías renovables? ¿Qué tienen considerado? Por favor, candidato Maínez, 34 segundos le quedan. Vamos después con usted, Xochitl. Sí, en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa vamos a colocar paneles solares en todas las escuelas de este país para garantizar que tengan acceso a energía eléctrica y en todos los hospitales y centros de salud para que los pacientes y las pacientes puedan tener una atención digna. También queremos hablar de infraestructura inclusiva,
que la infraestructura que se haga en las ciudades, en las carreteras, en el país, tome en cuenta a las personas con discapacidad. Una infraestructura que no incluya a las personas con discapacidad no es una infraestructura que sirve al desarrollo. Le quedaron 7 segundos, los puede aprovechar después. Sí. Candidata Xóchitl Gálvez. Sí, impulsé la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que debe de tener un fondo para la movilidad, cosa que el gobierno de Morena no quiso, pero en mi gobierno habrá ese fondo que financie este tipo de infraestructura. El nearshoring, ¿qué planes tienen al respecto? Le quedan 7 segundos. Modernizar nuestras fronteras, como se está haciendo en el Puente Colombia. Tenemos que hacer una gran modernización de la frontera en Tijuana, que es la más importante del mundo. Tiempo. Candidata Gálvez, por favor, le quedan 37 segundos. Vamos a financiar la instalación de 2 millones de paneles solares para que las familias dejen de pagar tanto dinero en luz. El nearshoring es una realidad. Se está yendo a otro lado porque México no le da certeza jurídica a los inversionistas. Necesitamos energía limpia y barata. Necesitamos apostarle a la educación, a la ciencia, a la tecnología, construir puertos, aeropuertos, cruces fronterizos, pero sobre todo necesitamos que haya seguridad pública, buenas finanzas públicas. México podrá crecer y tener empleos bien pagados. Ese es nuestro objetivo, que tú tengas un buen empleo.